Tantos meses de aislamiento, tanta información alrededor de la COVID-19, por supuesto, y todo un estado de opinión generado alrededor de los procesos para sanar, los procesos para quedar sano y para combatirla, pues de alguna manera ha generado un lenguaje muy particular. El tema de hoy se llama el lenguaje generado por la COVID, y para eso estamos invitando a nuestro programa al psicólogo Roberto Corral, al filólogo Jorge Luis Sopo y a la periodista especializada en temas científicos Diana Rosa Schlachter. Saludos, bienvenidos al Triángulo de la Confianza, hoy con el tema el lenguaje generado por la COVID-19, desde uno de nuestros centros itinerantes, que es el Palacio del Segundo Cabo, el Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales entre Cuba y Europa. Bienvenidos al Triángulo de la Confianza. Ha sido evidente que durante la COVID-19, nuevas palabras nos han acompañado, terminologías, siglas. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Cómo las han recepcionado ustedes? Bueno, a ver, es evidente que un fenómeno como la pandemia, ¿sí?, que ha generado tanto impacto, por supuesto, a nivel mundial en todos los seres humanos, lógico, es una pandemia, pues ha influido en todos los ámbitos de la vida y el lenguaje no puede estar aislado de ese fenómeno. Creo que pudiéramos verlo al menos en tres direcciones fundamentales. Una de ellas es que tanto las personas como los medios de comunicación en todos los escenarios, pues hemos incorporado palabras que vienen estrictamente del ámbito científico. Ahí tenemos muchas, desde asintomáticos, PCR en tiempo real, como las curvas famosas, exactamente, inmunidad innata. No, por todos lados. Exactamente. Nadie sabe qué son, pero están. Así mismo. Hemos tenido, esa primera idea, lenguaje científico que hemos incorporado en nuestra habla cotidiana. Tenemos también neologismos, que algunos de ellos, por ejemplo, que han sido respaldados por la OMS, uno muy común y que ha sido también controvertido, la infodemia, por ejemplo, que es una suma de información, exceso de información. Exactamente, información sobre todo no verificada, exactamente, a partir de bulos. Estoy enfermo de infodemia. Sí, eso es que leo mucha tontería. Bueno, entonces, y tenemos una tercera vía que puede ser, surge de la creatividad de las personas, la hemos visto sobre todo en las redes sociales, y es esa creación de vocablos un tanto con humor. Hay una persona que desde Twitter ha creado un covidcionario. ¿Covidcionario? Sí, es una especie de diccionario nuevo, disculpa, de términos trabajados con un poco de humor asociados a la pandemia. Y ahí ¿hablas de alguien cubano? Tenemos, no, es una persona de otro país, pero esto ha sido muy, muy famoso. Y tenemos términos como covidiota, por ejemplo. Covidiota. Sí, que es un tanto despectivo, pero es para hacer referencia a las personas, claro, que no han seguido las normas sanitarias que se han expuesto. Y hay otros, por ejemplo, como, coronials, que son los bebés que han sido engendrados en concebidos exactamente en este tiempo. No y que puedo decirle a una amiga mía que parió hace poco, decirle tienes una coronia porque me va a mandar al país de las coronias. No. Así es, pero el tema es que efectivamente la pandemia pues ha incidido en el lenguaje de diferentes maneras, a veces con términos nuevos, otras veces con términos que vienen de la ciencia, términos que son conocidos para cierto sector, pero que ahora le hemos incorporado. ¿Cómo lo han visto ustedes? Porque Diana ha hecho una disección profundísima del tema. A ver, yo me voy a colocar en la posición del psicólogo. Adelante. Y a nosotros no nos interesa tanto lo que se dice, sino cómo las personas lo reciben. ¿Cómo lo reciben? O sea, la posición del receptor, no del emisor. Para eso tengo que decir dos cosas. Primero, las palabras no son solo instrumentos de comunicación. Claro. Con las palabras construimos el mundo. El mundo. O sea, las palabras son el mundo real en que vivimos, un mundo de palabras. Y esto es importante. Y lo segundo es que nosotros somos seres sociales. Y eso, no hay manera de echar eso para atrás. Usted puede estar diciendo aislamiento social y no va a ser. Y menos en una cultura como la nuestra.
que es una cultura de la relación social permanente. Nosotros nos tocamos, nos besamos, nos abrazamos. Nos damos golpecitos. En exceso. Otras culturas son más limitadas. Pero pedirle a un cubano que limite su relación social, no, eso es imposible. Y entonces aparecen las palabras. Y de la misma manera que te sueltan palabras que pueden ser hasta terroríficas, la gente se defiende con palabras que cambian eso. Ese es el choteo cubano. Es decir, cómo yo cambio la palabra que tú me dices para hacerla y para interpretarla de otra manera y defenderme. ¿Son transmisibles en televisión? ¿Qué cosa? ¿Algún ejemplito? De las palabras. No, porque me ha picado la curiosidad. Palabras que ya. No. Es más la interpretación de las palabras. Nos quedamos en la subjetividad. No. Qué sé yo, mira, en mi barrio dicen, no digas que tienes un síntoma porque te cargan, te llevan. Claro. ¿Qué es eso? Claro. Es casi te llevan preso. Eso es una interpretación muy negativa del asunto. Claro. Pero en Blanco y Trocadero dicen, el grito de libertad, ¿cuál es? El pollo. Así lo dicen, sí. Hasta ahí no llego. A ver, yo estaba escuchando y, bueno, desde la posición mía de comunicador, nos ha tocado un poco engranar eso que decía Dianita de la comunicación a través de más profesional. Bueno, yo he estado no solo desde la radio, sino también desde las redes sociales, y también llevar esta responsabilidad psicológica de masas, porque uno tiene que estar al control de eso como comunicador, le toca, lo sabes. Bueno, tú. tiene una responsabilidad. Exacto, y entonces, bueno, parto de una cosa, el lenguaje es la envoltura material del pensamiento, eso es una verdad de Afolio, y partiendo de ahí... Pero está vivo, está vivo, es una envoltura viva. Exacto, es una envoltura viva, pero además, te decía esto porque los pensamientos, las emociones, todo esto, en una situación de crisis, en un momento de una pandemia en que la gente ha tenido que cambiar totalmente todas las dinámicas de vida, todas las estructuras conductuales y vivenciales, entonces, bueno, pues genera nuevos monstruos psicológicos, genera nuevos mediadores psicológicos, y genera, bueno, todo este tipo de cosas, incluso una combinación de ellos, de mediadores monstruos, en fin. Toda esta fauna se exacerba en estos tiempos. Y sí, claro, por supuesto, la etapa COVID ha descreado género. Por ejemplo, por ejemplo, el término distanciamiento social, que fue el primero que se empezó a utilizar, a partir de un momento se dieron cuenta que había que mutar hacia distanciamiento físico, porque distanciamiento social, entonces entraña otras cosas, y es el propio lenguaje, hay que irlo manejando, ¿no? Para que no dé falsas interpretaciones. Y bueno, el término nasobuco, que ya ese tiene una historia deliciosa y... Bueno, para el que no se lo pone bien, dicen que va con un cuello buco. Dígame una cosa, no, porque igual aquí está el gracejo cubano, tú hablabas del choteo cubano, no podemos apartarnos tampoco de esa esencia que también es nuestra esencia, como la del tocar, idiosincrasia. Y la idiosincrasia de estar cerca, pues también el cubano empieza a inventar. Yo creo que la buena noticia de todo esto es que podemos tal vez un poco a la altura de estos tiempos, donde aún embate la pandemia y nosotros en Cuba se ha hecho un trabajo magnífico, pues también reírnos un poquito de todas estas cosas, o sea, que no hace mal de alguna manera, ¿no? ¿Qué relación hay entre el comportamiento y el lenguaje? ¿Quién incide sobre quién? Es total. No, a ver. Yo dije, el mundo lo construimos con palabras. Nuestro comportamiento y hasta nosotros mismos estamos construidos con palabras. Claro. Cuando uno ve el desarrollo de un niño, el desarrollo de una persona, la construcción desde el lenguaje es fundamental. Así que estamos construidos con palabras. O sea, yo tengo un nombre, a mí me llaman de una manera, yo respondo por esa manera, yo tengo alias, cosas que dicen de mí, y yo soy todo eso. Claro. Y eso no puede dejarlo de ser. Ahora, yo quería decir algo que está adicional. A veces nosotros pensamos que las palabras transmiten información. No, las palabras son mucho más que eso, y ahí voy al comportamiento. Las palabras están cargadas de emocionalidad. De emocionalidad.
Y a lo mejor no es la palabra misma, sino cómo tú la dices, con qué tono tú la dices, en qué contexto tú lo dices, y ahí ese es uno de los espacios del cuento cubano. ¿Ve? También choteo, es decir, cómo tú dices la palabra en doble sentido, cómo tú la colocas, dónde la colocas, etc. Así que la emocionalidad que se carga con esto es importantísimo. Claro. Si usted habla de distanciamiento social con una cara de amargo, uno, bueno, ¿y esto qué cosa es? Vamos a reírnos un poquito, porque si yo se lo tomo tan en serio, me voy ¿cómo? Me entierro, ¿no? No, y así no puede ser. Claro. En este sentido, sí, para los medios de comunicación, bueno, pues en los medios de comunicación hemos tenido algunas pautas que ha sido importante seguir en este tiempo, hablando de, bueno, las palabras, el lenguaje, cómo condicionan el pensamiento, cómo condicionan las emociones, el comportamiento, las actitudes del ser humano. Y, por ejemplo, muy al inicio de la pandemia, se decía neumonía de Wuhan. Y eso que creó, bueno, que muchas personas tuvieran una actitud de discriminación hacia las personas que vienen de Asia, o a las personas de China. Exacto, y eso también tuvo un impacto en las redes sociales, pidiendo por favor que esa discriminación no tuviera lugar, y de hecho la OMS con toda intención pues nombró a la enfermedad que produce el SARS-CoV-2, exacto, COVID-19, corona, virus, por supuesto, disease, de enfermedad en inglés, 19, y eso no alude a ninguna región geográfica, a ningún grupo de personas, o sea, porque el lenguaje, como decía el profesor, es discriminatorio, pues genera, pero provoca una actitud también en los seres humanos. Claro, vamos a hacer una pausa, esto se torna tan simpático como interesante. Gracias por venir al Triángulo de la Confianza. Voy a encender el incienso, ¿sabes, no? Siempre me ponen una fosforera muy extraña. Pero bueno, encendió. Nos vemos en unos segunditos. Y seguimos hablando sobre el lenguaje que ha generado la COVID en el Triángulo de la Confianza. Bueno, hablábamos de cosas simpáticas, pero en realidad me gustaría pensar que algunas de estas cosas se quedan o para bien, o algunas de estas cosas se quedan generando procesos que no son demasiado cómodos, o sea, que realmente inciden en el pesar humano, en lo que hemos pasado con la pandemia. Hay parte de ese gracejo que, bueno, que puede ser interesante. ¿Qué piensan ustedes de esa supuesta evolución del lenguaje en medio de esta situación que hemos vivido, ¿no? Mira, yo creo, Rolando, ahorita... Hace unos instantes Diana estaba hablando de cómo se movía esto desde el punto de vista de los medios de comunicación. Claro. Claro, sabemos, los medios de comunicación están organizados, estructurados, agendados y tienen una intencionalidad. Ahora, hay un nuevo medio de comunicación que no podemos soslayar, que es las redes, yo le he dado a llamar las redes antisociales, porque muchas veces estamos, o sea, desde las redes sociales se está promoviendo lo que ya yo he dicho en alguno de mis posts, no la matriz de opinión, sino la matriz del chanchullo. Y entonces se está creando todo esto que no es más que un reflejo, una respuesta, una consecuencia precisamente de la propia inestabilidad emocional que tienen las personas en este momento, y muchos no la encausan de la mejor manera. Hay personas que la encausan por la vía del odio, de la desunión, y a eso, bueno, pues se le suman campañas y agendas que sí sabemos que están organizadas desde la desorganización, bueno, en fin. Y entonces todo esto, bueno, ha generado, creo que todo un mare magnum de sentimientos encontrados, de opiniones que llaman al ataque. Estamos como que programados para atacar instantáneamente. Después ves que las mismas personas que van por una vía después se retractan y en post sucesivos pues dicen todo lo contrario. Incluso uno a veces hasta se ha sorprendido en estos tiempos tan convulsos teniendo una opinión de respuesta, y dentro de unos días, bueno, pues ya tú la vas gradando, ¿no? ¿No será que esa es la naturaleza de las redes? Exacto, sí lo creo. Es una naturaleza líquida.
Porque ya te digo, igual estamos sujetos, estamos en el discurso de la espontaneidad de las personas y esa espontaneidad, bueno, pues trata de todo. Roberto, quería contarte una cosa. De todas maneras, las personas ante eventos dramáticos como este tienen determinados comportamientos que están bien estudiados. Sí, el primero es la negación, esto no puede pasar, es decir, a mí no me va a dar. Después viene la rabia. La rabia. La rabia. Ah, mira, tú hablabas de eso. La ira. Y la ira es, en primer lugar, buscar un culpable. Y entonces no busca el culpable donde sea. Si lo busca directamente o lo busca a través de una red. Y eso es importante. Ahora, yo quería decir, él decía una cosa muy buena. Sí, no. Y después viene la depresión, hasta la aceptación. Falta bastante. Ahora, él decía una cosa muy buena. Y es el hecho de que las personas siempre reciben las palabras y las interpretan de acuerdo a ellas. De acuerdo a ellos. A su contexto, a su vida, a su no sé qué. Pero lo que él decía es cierto, que también se puede utilizar la interpretación de las palabras con una intención. Una intención. Y en las redes es violenta la intención, porque se difumina, enseguida pasa a todas partes. Tiene la posibilidad, sí, de importante que los medios de difusión tengan mucho cuidado con las palabras y que las manejen con rangos de interpretación lo más estrictos posible. Yo prefiero pensar que también hay un grupo de terminologías asociadas a la salud pública y al bienestar de salud que también los seres humanos han escuchado por primera vez. Sí. Muchas personas que no saben qué cosa es un PCR, no saben qué cosa es la OMS o la OPS, es decir, términos que estaban bastante lejos del cotidiano nuestro de vida, es decir, o no saben determinadas cosas asociadas a los tratamientos, aunque realmente no me dejas mentir porque tú trabajas la ciencia y tal, que los nombres de los candidatos vacunales y todas estas cosas ya son como muy de matemáticas, ¿no? La vacuna XRJA, que un ser humano pues no recuerda en el cotidiano. Pero hay un grupo de razones y de palabras y de terminología que están puestas ahora mismo y que realmente hablan de salvación, no hablan de lo contrario, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo tú piensas? Claro que sí, y muchas de esas palabras incluso han sido motivo para espacios, por ejemplo, en el noticiero. Sí. Hemos trabajado, hablabas del PCR, bueno, pues en un momento, efectivamente, el tema del diagnóstico fue muy candente, las personas querían saber, bueno, cuál era el más preciso, qué diferencia podía tener PCR en tiempo real con un test rápido, por ejemplo, y esa necesidad llevó a que se hiciera una sección explicando esto, hablando en términos incluso complejos, reacción en cadena de la polimerasa, PCR. Sin embargo, ese es uno de los trabajos que en las redes sociales mayor impacto tuvo, muchísimas visualizaciones, muchísimos comentarios, porque no hay que temerle al lenguaje científico. La ciencia transforma nuestra vida cotidiana, está completamente en nuestro diario, por lo tanto, claro. Exacto, por lo tanto lo que tenemos es que ampliar nuestra cultura científica. Y si algo nos ha dejado también la COVID es que estas palabras o estos fenómenos bien explicados, estos fenómenos siempre y cuando las personas entiendan la necesidad de exactamente, van a ser bien recibidos. Ahora, también hay que comunicarlos bien. Ciertamente hay alguna terminología científica que es demasiado específica, tal vez no es eso lo que necesita el público, o sea, se puede llegar a un punto medio que de eso se encarga precisamente la comunicación de la ciencia, comunicación pública de la ciencia, y que eso sea recibido, asimilado y que las personas lo puedan incorporar como parte de su cultura, porque ayuda a la toma de decisiones, ayuda a comprender procesos. Cuando hemos hablado de la vacuna, bueno, no podemos hablar de la vacuna sin entender, por ejemplo, cómo reacciona el sistema inmune ante el SARS-CoV-2, qué cosa es la inmunidad innata, qué es la inmunidad adaptativa, o sea, son conceptos, ideas que nos parecen muy distantes, pero en un momento de crisis ha sido necesario asumirlas y las hemos incorporado. Y que de alguna manera todos estamos abocados a tratar de entenderlo, porque por ahí también pasa entender qué es lo que está sucediendo con la humanidad y cómo podemos, digamos, manejar nuestras emociones, administrar nuestros propios procesos sociales con respecto a eso. Un detalle interesante tiene que ver con estos procesos justamente. Si ustedes fueran
digamos, jefes de redacción ahora, no va a ser tu caso porque estás más cerca, pero estuvieran al frente de un gran medio de comunicación, ¿se arriesgarían a mandar un reportaje sobre la reacción de la polimerasa? Yo estoy fuera de eso. Yo todavía no me he enterado qué es la polimerasa. Yo sí creo que es la responsabilidad de los medios, y los medios tienen que educar en ese tipo de... ¿Por qué hago la pregunta? Déjame explicarme, esto tiene una explicación. Porque tiene que haber un balance entre qué es lo que entiende el público y hacia dónde queremos que el público vaya a entender. Eso siempre ha sido una pugna entre, bueno, estoy hablando demasiado raro en el medio, pero bueno, la gente tiene también que intentar poner la barrera un poquito más adelante. Creo que por ahí estamos llegando a un consenso, ¿no? Sí, a ver, yo creo que sí, que es necesario, y también hay que entender los contextos. A lo mejor en otro momento hablar de ese examen, rarísimo. Bueno, eso ahora mismo ni siquiera tengo interés en tratar de entender eso que me están diciendo, pero en este contexto en el que se está hablando de una pandemia, y sobre todo en ese momento, o sea, ahora ya no es el momento de los diagnósticos, ahora estaríamos hablando, bueno, de las vacunas, de otros temas, pero en aquel momento inicial, hablar de diagnóstico y entender esos procesos era importante y era interés de las personas. Y hay que decir algo más en el caso, por ejemplo, de la televisión, pero también de las redes sociales. Cuando hablamos del lenguaje, está la palabra escrita, la palabra dicha, pero está también el lenguaje audiovisual, y es fundamental para que las personas puedan entender. O sea, por ejemplo, el uso de infografías en redes sociales, también en la televisión, y eso ayuda a que las personas comprendan temas que aparentemente son distantes, pero que si los comunicamos de una manera apropiada y en un momento oportuno, eso también es importante, pues puede llegar y puede ser interesante, así que recomiendo mandarle una redacción. ¿Cuántas veces te pensaste poner el reportaje? O sea, ¿pensaste que te entenderían? Sí, entendía la necesidad. O sea, esa semana, por ejemplo, muchas veces se había hablado PCR en tiempo real, y yo veía a la gente en las redes sociales tratando de indagar y no entender por qué uno sí, por qué este era más efectivo, o sea, la PCR era más precisa, qué cosa se podía buscar con el test de anticuerpos, lo van a hacer a todo el mundo, cómo es ese proceso. O sea, la gente quería saber, y quería saber incluso con la especificidad, porque hoy se dice PCR en tiempo real habitualmente, o se habla de otros temas, pero eso tuvo que ver con una, exactamente, y eso se ha construido. Gracias a ustedes y al doctor Se ha construido. Ojo, yo quería contar una cosa con eso, porque, ojo, sí, yo creo que es necesario, totalmente necesario que se eduque a la población en estos términos y tal. Lo que habría que buscar también desde la comunicación y desde los medios de comunicación, habría que buscar una forma de contener precisamente después la avalancha de una cosa que se ha dado en llamar, además un fenómeno que está estudiado hace algún tiempo, se llama el Dunning-Kruger efecto, o sea, el efecto del Dunning-Kruger, que es cuando la gente quiere entonces disertar, quiere entonces enseñar, quiere entonces dar la última, y que eso está sucediendo mucho en estos momentos. La gente entonces quiere ponerla, como decimos en buen cubano, y entonces está hablando y están apareciendo las biólogas y las doctoras de no sé dónde. Han aparecido por ahí, pero yo creo que también han encontrado respuestas interesantes en las propias redes, ¿no? Exacto, también todo eso creo que genera un mundo de... Jorge, Roberto, ¿les gusta el término nueva normalidad? Yo creo que sí. Yo primero, mi primera reacción fue, voy a decirlo en cubano, fajarme en contra del término, porque nueva normalidad incluso suena cacofónico, suena feo. Pero sí, evidentemente a la normalidad que vamos a regresar no será igual que la anterior, como no lo fue la misma normalidad o la misma realidad que hubo antes de la peste y después de la peste. Creo que la pandemia de la COVID, que ha marcado un antes y un después en la realidad social global, sí, habrá una nueva normalidad. Desde el punto de vista lingüístico puede sonar feo, pero desde el punto de vista experiencial, realista, sí, hay una nueva normalidad. Yo creo que alude a una serie de medidas que hay que tener en una circunstancia supuestamente post-pandémica, ¿no? Eso ha sido un término o una debatido. Idea así debatida, polémica. Se dice también, bueno, si es un oxímoron, una figura retórica que contrapone palabras, o sea, oscura claridad, por ejemplo, algo así. Pero, o sea, hay un debate. No obstante, ahí hay que tener en cuenta algunas cosas. Primero, la normalidad
es también contextual. Lo que es normal para mí, a lo mejor no es normal para el profesor. El uso de mascarillas para nosotros es un acontecimiento, pero en muchos países asiáticos se usan exactamente, se usan normalmente. Entonces, bueno, eso hay que evaluarlo. Tampoco es un término o una idea que se haya manejado ahora. Se dice que incluso desde el 2008, en determinados contextos económicos, políticos, se habló de nueva normalidad también en otros escenarios. Es algo que estamos de alguna manera retomando. Ahora, desde el punto de vista de la comunicación, ahí sí coincido con Sopo, que tal vez sí puede dar la idea de que esto que estamos viviendo, que vamos a vivir en los próximos momentos, bueno, pues va a tener rasgos que van a ser diferentes de lo que estábamos acostumbrados, o sea, en muchos sentidos. También hay quien dice que eso es un poco pesimista. Bueno, es debatido. A ver, dejen al profesor. Eso depende de cómo se transmita. Claro. Es verdad. A ver, yo preferiría otra normalidad. Otra normalidad. A la otra normalidad. Es a la otra normalidad, porque tendremos que cambiar hábitos, claro. Comportamientos, etcétera, pero no cambiarlos porque nos obligan a cambiarlos, sino cambiarlos porque logramos entender que hay cosas que hay que cambiar. Hay cosas que hay que cambiar. Es decir, yo recuerdo, yo tenía un viejo profesor que cuando iban todo el mundo a darle abrazos y besos, se echaba para atrás y decía, no, ¿qué es eso? ¿Por qué me tienes que estar dando tanto beso? Eso no puede ser así. Tendremos que cambiar eso. Y habrá que descubrir otras maneras de hacerlo. Y ciertamente que no sean los emojis y los corazoncitos dulces, ¿no? No sé, habrá que hacerlo de otra manera. Vamos a hacer una pausa. Muchas gracias por su sintonía. Gracias a ustedes también por el tiempo. Estamos en el Triángulo de la Confianza. Gracias por sus cartas a una de las esquinas más populares de La Habana, que es la esquina de Masón y San Miguel, donde está el Canal Habana. También sus muy bienvenidos correos electrónicos a esta dirección que pasa por el borde inferior de sus pantallas. En instantes estamos de vuelta. Y seguimos en el Triángulo de la Confianza hablando del lenguaje que generó la COVID-19. Bueno, ¿qué lecciones podemos sacar desde el punto de vista profesional, de análisis, divulgativo, comunicativo, de todos estos nuevos términos que llegan a nuestra lengua y que de alguna manera, que a lo mejor no quisiéramos, pues llegan para quedarse por un tiempo? Es decir, ¿cómo lo ven desde sus perfiles profesionales? Yo creo que siempre enriquece. Se enriquece. Siempre enriquece. O sea, tener incorporaciones, tener nuevos términos siempre se enriquece. Ya la realidad, ya lo que suceda después es otra cosa, pero siempre el lenguaje es un ente vivo y debe enriquecerse siempre, y además debe ampliar precisamente los horizontes. Cuando tenemos mayor cantidad de vocablos, incluso algunos incorrectos, pero ya socializados y conocidos y difundidos, bueno, pues el lenguaje ganó, y gana entonces nuestra percepción de la realidad. En fin, cuando uno tiene términos para poder nombrar las cosas, pues tiene una visión mucho más centrada, mucho más amplia de la realidad. Por supuesto. Hay otra ganancia, y es la ganancia de los medios de difusión, los comunicadores, de los líderes, que han ido incorporando ese discurso y lo están ajustando bastante bien. Si al principio se empezó a hablar de aislamiento social, que es una barbaridad, ya hoy se habla claramente de distancia física, y me parece que es importante, y creo que fueron muy rápidos en entender esas cosas. La carga emocional que podían estarle llevando, y están comprendiendo. Yo creo que eso es una ganancia para todos. Qué bueno escucharlo, sí. Así es, la pandemia ha sido un proceso que nos ha transformado, como bien han dicho los profesores, y yo pienso que para el periodismo científico también ha sido una oportunidad de demostrar, de poder hacer comprender la urgencia que tenemos de la comunicación de la ciencia en los medios, la importancia que tiene ampliar esa cultura científica, que pasa también por incorporar nuevas palabras o palabras que están en el ámbito científico y que habitualmente exactamente no utilizamos, y cómo nos ayudan a comprender procesos que son fundamentales en nuestra vida cotidiana. Creo que los periodistas científicos y comunicadores hemos podido poner, como decía Martí, la ciencia en lengua diaria, y eso ha sido una ganancia de este tiempo. Pues muchísimas gracias, seguiremos ganando.
Gracias a ustedes por su tiempo y por sus conocimientos. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden que nos vemos la próxima semana por este mismo canal y recuerde bien que en la confianza siempre nacen las buenas preguntas. Hasta entonces.